Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Catalin Dascalo y para hoy he preparado un nuevo vídeo en el que os mostraré cómo enraizo esquejes de vid. Para comparar voy a utilizar diferentes métodos simples y efectivos sin hormonas u otros estimulantes de enraizamiento. Estos métodos de propagación de vides solo son útiles si se usa esquejes resistentes a la filoxera. Las variedades que no son resistentes deben injertarse en portainjertos resistentes o plantarse en suelos arenosos. Los esquejes de vid son muy fáciles de enraizar. En aproximadamente 5 o 6 semanas, en condiciones normales pueden tener raíces. En condiciones especiales pueden echar raíces aún más rápido. Las ramas para este experimento son de algunos híbridos locales resistentes a este parásito. Me las dio un vecino después de podar su vid. Son ramas de un año, pero también se pueden usar sin problemas ramas más maduras. Después de obtener las ramas nos aseguramos de que estén vivas. Con un corte en un extremo podemos descubrirlo fácilmente. Para aquellos que aún no lo saben, así es como se debería ver una rama viva. Después del corte debería verse un verde húmedo o algo similar. No sé cómo describirlo mejor. Cortaré todos los esquejes en un lado y luego los pondré en agua para aproximadamente 2 o 3 días para hidratarlos. Lo ideal sería hacerlo al final del invierno, cuando las ramas aún están dormidas. Yo he tardado un poco y hice el experimento a principios de abril. Para el enraizamiento usaré agua, la botella del lado derecho, arena y tierra. También pondré algunas ramas directamente en la tierra. La hidratación de las ramas y mantenerlas en un lugar templado ha activado la savia y se puede ver cómo las yemas comenzaron a hincharse. Para forzar el enraizamiento uso ramas con 3 o 4 nudos. El siguiente paso es cortar alrededor de medio centímetro por debajo del primer nudo. Este corte lo considero útil solo para enraizar en agua. De este nudo rompo si hay todas las yemas, las raíces deberían salir de aquí. También dejo unos 5 centímetros por encima del último nudo y luego lo pongo en la arena, el agua o el sustrato elegido. En la arena y en otros sustratos, las raíces también saldrán por encima del nudo. Solo en agua, y si mantenemos el agua a unos 2 centímetros, las raíces saldrán solo de la parte de abajo. Pero como vi esta operación en la mayoría de los materiales que estudié, los cortaré a todos igual. En cambio, a los que voy a plantar directamente en la tierra les dejo 5 o 6 nudos. Para este método haré un vídeo por separado. Después de aproximadamente 5 semanas, las yemas han brotado, especialmente a los que he mantenido en el agua. Los mantenidos en el agua están mucho más desarrollados. También comenzaron a aparecer las primeras raíces. Es cierto que son un poco pequeñas, pero en unos días estarán muy desarrolladas. Esta es una rama de un año. Aquí se puede ver muy bien cómo comenzaron a salir las primeras 2 raíces.
Esta es una rama de 2 años, de la misma variedad. Aquí las raíces están un poco más desarrolladas. Aquí tenemos otra variedad. He probado diferentes variedades y todas echaron raíces. No hay muchas diferencias entre ellas, solo de unos días. Y aquí están los que puse directamente en la tierra. Las hojas no necesariamente indican que están enraizados. Según mí, este método debería hacerse en el otoño. Así es como se ven las raíces en el agua después de otra semana. El desarrollo es bastante rápido y el número de raíces ha aumentado considerablemente. Esta es una rama del año. También a las de 2 años el desarrollo es muy bueno. Raíces largas y muchas. Es el momento ideal para plantar en macetas o directamente en la tierra. Pero vamos a ver ahora a los que puse en arena y tierra. Aquí a los que puse en arena, las raíces se pueden ver, tienen un pequeño retraso que los del agua. Sin embargo, los que puse en tierra aún no han echado raíces. Solo se desarrolló la parte vegetativa. Encontré solo uno al que le comenzó a salir la raíz. En conclusión, este método no es muy efectivo. Ahora voy a comprobar un poco a los enraizados en agua con los enraizados en arena. Este está enraizado en arena. Se puede ver que las raíces han salido sobre una superficie más grande. Los enraizados en el agua tienen raíces solo en la parte de abajo, pero están altamente desarrolladas. Pero supongo que si habría puesto más agua tendrían raíces como los puestos en arena. Aquí se puede ver muy bien qué grande es la superficie de enraizamiento para los enraizados en la arena. El siguiente paso que voy a hacer es plantarlos en unos contenedores para aproximadamente un mes más. Luego los trasplantaré al lugar definitivo. Para plantarlos utilicé botella de plástico poniendo al fondo gravilla para el drenaje.
puede usarse, por supuesto, macetas o cualquier tipo de contenedor compatible. Preferiblemente que los contenedores cuanto más altos mejor. Como sustrato utilicé una mezcla de tierra negra con arena. Idealmente para esta etapa habría sido mejor una mezcla de fibra de coco y humus de lombriz o compost. Puse el esqueje como se muestra en las imágenes y luego, con cuidado de no romper las raíces, cubrí con sustrato. El segundo esqueje lo puse solo para seguir su evolución. Finalmente, eliminé los brotes. En la parte superior, para mantener la humedad por más tiempo, puse una capa de arena. Y al final regué bien. Ahora los pondré en un lugar sin corrientes de aire, pero bien soleado. Así se verán las plantas después de aproximadamente un mes. Tienen un desarrollo bastante bueno. Aquí estamos después de otros 10 días más. Tanto las hojas como las raíces están bastante bien desarrolladas. Ahora los trasplantaré al lugar definitivo. Aquí podemos comparar la eficiencia de forzar el enraizamiento en agua o arena en comparación con el enraizamiento directamente en la tierra. Los esquejes los puse al mismo tiempo a enraizar. Los puestos directamente en la tierra tienen un desarrollo muy pobre. También agarran, pero el proceso es mucho más lento. El trasplante es lo mismo que al plantar cualquier árbol o arbusto que vienen en maceta. Hacemos un hoyo de unos 40 por 40 centímetros y de unos 50 centímetros de profundidad. Aunque he vivido justo antes de plantar, regué bien antes para crear una reserva de agua en el suelo. Luego llené el hoyo hasta la mitad con la tierra sacada en el orden inverso. También ahora es el momento, si lo tiene, de poner el humus de lombriz o cualquier tipo de compuesto orgánico. Haré un vídeo más detallado por separado con este tipo de plantación. Saco la planta de la botella teniendo cuidado de no romper las raíces. Aquí se puede ver que las raíces están muy bien desarrolladas. Pongo la planta en el hoyo y luego lleno con el resto de la tierra. Al final riego muy bien. Pues nada más. Muchas gracias por tu atención y si te ha gustado, suscríbete, activa las notificaciones, dale a me gusta, comenta y comparte. Hasta luego.